I just felt I was here, right? This was supposed to be a workshop. Muy bien, esto se supone que es un taller, así que, bueno, creo que nos vamos a divertir mucho en este taller. Voy a hablar un poquito sobre sostenibilidad, sobre marcas sostenibles y yo no he estado aquí en muchos años y parece que no, la sostenibilidad aquí importa. Y en cuanto a sostenibilidad, diré que el mar aquí está bastante frío, ¿no? Cuando hacemos un marketing sostenible, nos sentamos un poco como si estuviéramos meándonos en el traje, ¿no? En un traje. En nuestro, ¿no? En un traje de buceo, en un neopreno, ¿no? Es esa sensación. Y bueno, me parece que este taller va a ser un poco eso, ¿no? Va a ser muy práctico. Vamos a pensar qué podemos aplicar y hacer hoy para lograr una mejor situación en el futuro. Vengo de Dinamarca, de una isla del Báltico que se llama Bornholm. ¿Alguien la conoce? Bornholm. No, ya. Ya me lo imaginaba. Y este era yo de niño. Esta fue mi primera bici. La llamé el relámpago dorado. En la isla no hay mucha población, se vive de la pesca generalmente. Y en mi infancia observé algo un poco raro, ¿no? Porque de repente en el mar había menos peces, la pesca se redujo mucho y mis compañeros del colegio pues tenían familias donde la pesca era vital y todo parecía que estaba derrumbándose en aquel momento. Dependíamos de la pesca, la agricultura, el turismo y desde muy joven yo ya pude observar qué ocurre, ¿no? Cuando aquello que das por supuesto empieza a desaparecer. Y eso me hizo despertar un poquito. Y yo creo que todavía hoy, años después de que esto sucediera, pues esto me genera a mí muchas cosas, ¿no? Imaginaos el efecto que tiene esto en una isla como la mía. Esto lo cambia todo. Cambia cómo se percibe esa isla. Por lo tanto, esa fue una alerta para mí de niño. Pensando en el turismo y pensando en cómo enfocamos el turismo, también diría que a menudo nuestra perspectiva no es la correcta. A mí me gusta hacer fotos en los hoteles de este tipo de cosas que vemos aquí, ¿no? Estos mensajes, estas pegatinas que nos ponen, estas, cosas que nos dicen a los usuarios de los hoteles, ¿no? Y para mí, algo clave es plantearme, ¿realmente este tipo de cosas son auténticas? ¿Creemos en ellas? Muchos mensajes de estos que vemos aquí nos dicen, nos importa esto, nos importa lo otro. Vale. Y mi segunda epifanía, digámoslo así, la primera fue en mi isla, ¿no? Como ya he dicho. Y la segunda epifanía reveladora fue la cumbre del clima en Copenhague, de la que no salió mucha cosa. Vemos que hubo más bien políticos echando la siesta. Y cuando me mudé a Copenhague a trabajar en publicidad y vi el resultado de esta cumbre, me planteé, ¿yo qué puedo hacer como profesional, ¿no? por aportar algo? Y escribí mi primer libro sobre publicidad y cómo hacerlo bien. Se llama Good Advertising. Esto fue en 2010, 2011. Y entonces no había muchas marcas que hablaran sobre sostenibilidad, asuntos sociales, etcétera. Entonces fue muy, muy fácil diferenciarme en ese entorno, en ese contexto, porque nadie estaba hablando de esto. Pero lo que empezó a ocurrir fue que todo el mundo empezó a hablar de repente de sostenibilidad, diversidad, etcétera, etcétera. Y entonces
la cosa quedó un poco como esto, ¿no? Todo el mundo está diciendo que no, me importa esto, que, ¿no? La mayor parte de nosotros caemos en esto que yo llamo the hero trap, esta trampa que hemos mencionado antes, ¿no? Parece que nos importa todo, pero se nos olvida lo esencial a veces. ¿Realmente me creo esto? Cuando digo que me importa esto, ¿no? ¿Cómo puedo confiar en que si tú me dices que te importa algo, realmente te importe? ¿No? Entonces, hay muchas marcas que están diciendo hoy en día, me importa esto, defiendo la sostenibilidad. Vale. ¿Qué marca, qué bodega, por ejemplo, ha generado un buen cambio en su vida? ¿No? Porque si nos importa, si somos sostenibles, si queremos ¿no? mejorar los temas sociales, ¿qué estamos logrando? No sé si estáis pensando en alguna marca en concreto, ¿no? Pero ¿alguna marca ha generado en vuestra vida algo positivo? Venga, alguien que me diga una. No. Venga, un ejemplo. Seguro que encontráis alguna marca. No. Bueno, yo creo que he preguntado lo mismo en 80 países y creo que nadie se ha quedado tan callado como vosotros. Bueno, esto es un taller, os lo recuerdo, así que necesito vuestra colaboración y vuestra participación. Ánimo. Pensadlo. Tiene que haber una empresa, una marca que haya generado algún cambio positivo en vuestra vida. Pensadlo. No, ¿eh? Venga, yo puedo dar algún ejemplo, si queréis. Nike, por ejemplo. Nike con su lema, ¿no? Just do it. A mí me ha inspirado, ¿no? A veces, y he dicho, venga, voy a ir a correr aunque llueva, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como dice su lema, pues just do it, hazlo y ya está, ¿no? No lo pienses tanto. Y bueno, pues ahí sí que, sí que me ha animado, me ha mejorado algo ahí. Ese es el reto, porque muchos queremos hacer cosas en nuestra vida, no sé, queremos ser más sanos, queremos, ¿no?, cambiar cosas a mejor. Y si pensamos pensemos en Navidad o en Año Nuevo, ¿no? Estas resoluciones, estos buenos propósitos que todos nos planteamos cuando empieza un año nuevo. Pensad en esos propósitos. ¿De qué van normalmente? ¿Qué queréis cambiar en general? ¿No? Pues alguno dirá, voy a dejar de fumar o voy a trabajar menos, lo que sea. Todos tenemos buenos propósitos a principios de año. Todo esto son cosas, ¿no?, que podemos realizar realmente. Y hay mucho potencial ahí. Y cuando hablamos de sostenibilidad, yo es que odio este término, sostenibilidad. A mí me encanta trabajar en todo esto porque todo esto para mí es sobre la vida, ¿no? ¿Qué es una buena vida? Bueno, pues ¿qué implica una buena vida? Pues comer mejor, ver a los amigos, ¿no? Todo este tipo de cosas. Entonces, si quitamos este término tan horrible, sostenibilidad, ¿no?, y nos planteamos, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que mi vida sea mejor, para que la vida de mis clientes sea mejor? Y ahí empezamos a pensar muchas cosas. Y ahí empezamos a expandir las cosas y ahí empezamos a entender todo de otra manera. Bien. Mucha gente dice, sí, yo quiero comprar productos o servicios de empresas que son sostenibles. Vale. Pero pocos lo hacemos realmente. Hay un gap de un 59%. Yo qué sé, si vas a China, por ejemplo, en China, si la gente dice algo, hay muchas posibilidades de que terminen haciéndolo. Si te vas a Estados Unidos, esto no es así. Yo puedo decir, quiero beber menos y luego 5 minutos después me bebo una cerveza. ¿No? Si podemos reducir ese margen entre lo que decimos y queremos hacer y lo que realmente hacemos, ahí es donde tenemos un gran potencial. Vamos a ver un ejemplo de una empresa que ha generado en mi vida una transformación. No sé si conocéis la cultura gastronómica danesa. Yo crecí
antes de que empezara toda esta locura de restaurantes con estrellas Michelin, mucho antes, ¿no? Y entonces, en mi casa, por ejemplo, mi padre sí que cocinaba. ¿Qué cocinaba? Pues patatas, cocinaba cerdo, pero lo hacía tanto que estaba súper seco, ¿no? Pues, bueno, y vale, y yo me planteé, bueno, ¿cómo puedo cambiar mis hábitos alimenticios y cómo puedo comer más verdura? De esa manera, pues igual puedo ayudar a mitigar el cambio climático. Y tenemos en nuestro país esta empresa, Årstiderne, que ofrece cestas de verduras. Y además, ¿no?, también ofrece recetas. Entonces yo le pido una cesta y además recibo recetas e ideas de cocinar, que puedo cocinar, ¿no?, con estos ingredientes. ¿Y esto qué genera? Conexión con la tierra. Entonces, si queremos, podemos, por supuesto, elegir un menú donde haya carne o pescado. ¿De acuerdo? Nadie nos está diciendo eso está mal, no es eso, ¿no? Pero podemos cambiar hábitos de esta manera. Y a mí esta empresa me ayudó en mi viaje, ¿no? Me ayudó a comer más verdura, a cocinar de otra manera. Y entonces, cuando yo hago una receta con verdura y hago cosas como esta, digo, ¡jo, qué bien! ¿No? La realidad es un poco más así, ¿no? No me sale tan bien. Pero si pensamos en la relación entre un cliente y una empresa así, hay una relación muy estrecha. Estas son las marcas transformadoras. Ayudan a generar el cambio que queremos crear en nuestra vida. Y yo creo que en el ámbito gastronómico hay un gran potencial de transformación. Y hay dos tipos de liderazgo que yo haya podido observar. En mi primer libro cometí un error. Pensé que cuanto más gritara, pues más fácil sería cambiar el mundo, ¿no? Pero hay marcas como Patagonia que dicen esto, ¿no? Estamos aquí para salvar el planeta, ¿no? ¿Qué nos enseña todo esto? La mayor parte de empresas, cuando dice estas cosas tan grandilocuentes, pues es que es demasiado grande, realmente. La autenticidad, ¿de dónde viene la autenticidad? ¿Decir que somos buenos? ¿O realmente ser buenos, no? A mí esta marca de verduras que os he enseñado me ha ayudado, ¿no? Y eso es auténtico, me ha ayudado a mí, no ha sido simplemente algo que se ha quedado en lo teórico, me ha ayudado en la práctica y eso es auténtico, eso lo hace auténtico. Entonces, si observamos cómo ha ido cambiando esto a lo largo de los años, pues veremos que en publicidad, por ejemplo, pues ha habido un cambio. Cuando publiqué mi primer libro ya estábamos en una fase de ventaja, donde se estaban viendo ya las ventajas como sociedad de todo esto, las ventajas que obtendríamos como sociedad. Y como os decía antes, era fácil diferenciarse, pero cuando todo el mundo empieza a decir lo mismo, ¿no?, y habla de sostenibilidad, ¿cómo te diferencias? Y ahí es donde entra ese elemento transformador, ¿no? Por ejemplo, quiero viajar sintiéndome en paz conmigo mismo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo podemos analizar todo esto? ¿Y qué ocurre, ¿no?, cuando logramos este tipo de liderazgo que es necesario? Porque cuando lo logramos, ocurren cosas, ¿no?, en nuestros productos, en nuestras empresas. Esto es lo que llamo el sistema de Arrow, la flecha, ¿no? Y aquí nos planteamos 4 preguntas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo? ¿Cómo somos únicos a la hora de ofrecer nuestros productos o servicios? La tercera pregunta sería, ¿a quién estamos ayudando? ¿Cómo estamos consiguiendo que alguien se convierta en quien quiere convertirse, ¿no? ¿En qué viaje están nuestros clientes? ¿Qué quieren? ¿Cuáles son sus propósitos de año nuevo? La gente se va de vacaciones.
¿Y con qué chip se va de vacaciones? ¿Qué quieren, no? ¿Y qué les podemos ofrecer que encaje con eso? Y podemos dar aquí un ejemplo. El mundo de los viajes nos hace reflexionar sobre el ser humano en general, ¿no? Yo a los 14, 15 quería un cassette, un radiocassette de estos grandes, ¿no? Un loro, que se solía decir antes, y a mis padres no les gustaba para nada, ¿no? Y bueno, mi hermano tiene 2 hijas que tienen ahora 16 y 20 años, y cuando la mayor tenía 15, creo, lo que ella quería era muy diferente a lo que yo quería en mi juventud. Ella lo que quería es hacer paracaidismo, tirarse de un avión. A sus padres no les gustaba. Claro, y yo, como soy el tío guay, pues fui con ella. ¿Por qué deseaba eso mi sobrina? Bueno, pues porque la manera, ¿no? El contexto en el que ella creció fue muy diferente del contexto en el que yo crecí, ¿no? Pensad en los regalos que os han hecho a vosotros y en los regalos que le habéis hecho a vuestros hijos o a vuestros nietos, ¿no? Entonces, el valor de las cosas ha cambiado de manera fundamental. La forma en que la gente viaja ha cambiado de manera enorme. Entonces, bueno, la gente viaja continuamente. ¿Y qué fotos se hacen, no? Antes, ¿no? Viajábamos de otra manera y las fotos eran de una manera. Y ahora todo eso es distinto. Entonces tenemos que darnos cuenta de que todo esto tiene que ver con aprender cosas nuevas, con conocer cosas nuevas, ¿no? No se trata únicamente de una actualización, ¿no? Si vamos a Italia y podemos cocinar pasta con una abuela, pues está muy bien, ¿no? ¿Y qué recibimos? Pues algo valioso. Un reto de alguien muy rico, de Mark Zuckerberg, en concreto, era, bueno, pues vale, voy a comer solo lo que cace, lo que consiga, ¿no? Es una persona que podría haberse comprado lo que quisiera, ¿no? Y decidió pues que quería esforzarse por lograr una transformación, y el esfuerzo era un elemento importante, ¿no? Entonces tenemos que entender lo que suponen o lo que nos pueden dar esas experiencias transformadoras. Bueno, entonces escribí este libro, The Hero Trap, la trampa del héroe, sobre la forma en que se define o definimos el valor y analizamos el valor. Y aquí pongo un ejemplo. Tenemos aquí una empresa aseguradora del ámbito sanitario que habla sobre cómo estimular a la gente, cómo incentivar a la gente, ¿no? Y tiene 2 tipos de clientes, externos e internos, ¿no? Y aquí el objetivo es que la gente viva de manera más sana. Tienen un programa de recompensa que se llama Vitality, vitalidad. Y los clientes de este programa, imaginaros, vas al gimnasio y recibes una recompensa. Entonces, lo que se hace es recompensar comportamientos sanos. Y son muy buenos generando un movimiento, una comunidad, ¿no?, entre sus clientes. Y lo han conseguido, ¿eh? Entonces esto lo que hace es animarnos, porque hay veces que intentamos lograr hábitos más saludables y nos da pereza, o yo vengo a Pamplona y no voy a correr. Bueno, en este caso ellos lo que hacen es animar a sus clientes y desarrollaron una app que la gente puede descargarse en el teléfono, que se llama Health, y de esa manera la gente sabe que forma parte de un programa. Y la gente que participa en el programa Vitalidad hace 5 veces más ejercicio. Bueno, si tienes una aseguradora, ¿no?, pues las cosas te van mejor si tus clientes están sanos. Entonces,
Cuando empezamos a pensar en todas estas cosas, bueno, vemos que hay muchas, y nosotros hemos realizado muchas encuestas y estudios sobre, ¿no? Estudios comparativos de distintas marcas y sus campañas. Y vemos que en estos casos el 4% de los clientes se siente bien a la hora de comprar los productos cuando esos productos inspiran acciones que mejoran las cosas, ¿no? El 5% quiere saber más sobre la branda. Los mejores, la marca. A mí lo que más me gusta es que me reten, me hagan pensar diferente, me inspiren, ¿no? Pensemos en cómo podemos cambiar nuestra marca, cómo podemos ser más transformadores, porque realmente hoy ya no compramos cosas. Creo que lo que nos ha enseñado el COVID es que lo mejor de la vida no son cosas materiales, ¿no? Todo el mundo empezamos a cocinar, etcétera, que es muy humano. Eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Entonces, ¿no? Si me llama mi madre, por ejemplo, cojo el teléfono. Eso es humano. ¿Por qué me llama? Pues porque necesita que le ayude con el móvil o con algo tecnológico. An IKEA mall without getting into an argument with your loved one. It's just almost 100% guaranteed. IKEA, ¿qué hace? Pues muchas veces estropea relaciones. La mejor prueba antes de casarte es coge a tu pareja, vete a IKEA y si no discutís, casaos. ¿No? Casaos, no lo penséis 2 veces. Entonces, IKEA es famoso por su modelo de negocio. Pero es que sobre el papel no tiene ningún sentido ese modelo de negocio en la actualidad. ¿Por qué? Si lo pensamos, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos dinero, pero no tenemos tiempo en general. ¿Por qué? Entonces queremos montar una estantería, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, yo soy escandinavo y, bueno, pues allí en mi zona ha habido muchos cambios entre lo que significa ser hombre y ser mujer. Y hay veces que lo que queremos hacer es pues mostrar nuestra masculinidad más clásica y hay veces que yo lo que quiero es que mi pareja sepa que yo soy capaz de arreglar lo que sea, esto, ¿no? O puedo montar una estantería. Y, cuando lo hago y cuando montamos la estantería juntos es genial, ¿no? Cuando no sale bien es un poco rollo porque te falta un tornillo, bueno, en fin. Pero esa experiencia, esa alegría que te llevas al conseguirlo, eso no tiene precio. Y, por ejemplo, si en nuestro ámbito, si en la hostelería conseguimos esto, es maravilloso, ¿no? Cocinar, no sé, con alguien en Pamplona y conseguir una buena receta, eso está guay. Eso es una experiencia por la que pagarías. Y si conseguimos este tipo de cosas, vamos a conseguir propuestas auténticas, interesantes, atractivas. Yo empecé en publicidad en los 90. Y hoy en día, ¿no? La oficina parece pues como una guardería, ¿no? Hay este tipo de, ¿no? de elementos jocosos que han cambiado las oficinas, incluso y que ha cambiado también, ¿eh? Tienen un aspecto totalmente diferente. Tienen zonas de yoga, hay empresas que tienen clases de cocina, talleres de tal o de cual. ¿Por qué IKEA, por ejemplo, hace este tipo de cosas? Pues porque sabe que, ¿no? Que eso es lo que se necesita, eso es lo que es interesante, ¿no? Ese es el futuro. Si pensamos en las ciudades, es que lo interesante es que la mayor parte de las ciudades se han hecho para una única cosa, para comprar, ¿no? Para ir de compras. Y hay muy poca infraestructura de otro tipo para la ciudadanía, para un ser humano.
para lo que necesita un ser humano. Y poquito a poco se observa que esto va cambiando. Y la gente está entendiendo que, bueno, si tenemos una especie de gimnasio urbano como este, pues la gente va a empezar a hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Esta es una imagen de Copenhague. Es un poco ficticia porque, bueno, vemos que es un día soleado y eso casi es ciencia ficción en Dinamarca. Pero ¿cómo aplicamos esto a nuestros negocios? ¿Cómo aplicamos todo esto a nuestro trabajo diario, ¿no? En la hostelería, en el ámbito enogastronómico, pues hay veces que nos cuesta mucho avanzar en términos de publicidad. No sé, igual en el vino vamos mejor, ¿no? Y hay ejemplos interesantes en empresas de viajes, pero bueno, somos como muy conservadores. Lo bueno de todo eso es que si estás en una industria muy conservadora no tienes que hacer mucho. Con un poquito que te esfuerces ya vale. Con un poquito ya generas una propuesta diferente. Y lo que vamos a intentar hacer hoy es, bueno, viajar juntos y explorar un poquito qué puede ocurrir si nos ponemos un poquito transformadores, ¿no? ¿Cómo vamos a posicionar la marca? ¿Cómo vamos a crear nuevos productos y servicios que sean divertidos? ¿Sí? Es un taller, ¿vale? Esto es un taller, es un experimento. Bien, vamos a ver el tema del café. Este es el café más caro del mundo. No sé si lo conocéis. Bueno, este es el café, como digo, más caro, que viene de este animalito. Y esto nos muestra hacia dónde va el café como experiencia. Vale, pero vamos a hablar de café, vamos a explicar un poquito cuáles son las palancas aquí en el ámbito del café. Si pensamos en el café como algo pues, básico, vale. Podemos verlo de distintas maneras. Pensemos en Starbucks o en McDonald's, ¿no? El café puede ser una experiencia muy diferente, ¿no? Starbucks es un ejemplo muy bueno, muy claro, ¿no? Porque ha pasado de ser algo muy singular, donde te ponen el café muy rápido. Ahora, pues han entendido que tienen que transformar todo eso y en muchos países, pues se han puesto tiendas como más locales porque tienen que reflejar la comunidad donde están, ¿no? Entonces, todo esto genera una transformación. La gente, ¿no?, puede hacer su café en casa, se puede comprar una cafetera, etcétera. Entonces nosotros queremos ser capaces de hacer un buen café en casa. ¿Por qué? Porque nos ayuda a crecer, porque nos cambia, ¿no? ¿Dónde está el valor? De nuevo, estamos en un taller, ¿no? Entonces, ayúdame un poquito aquí. Necesito vuestra colaboración. Vamos a trabajar en un producto específico. Vamos a elegir el vino. ¿Os viene bien? ¿Sí? ¿Qué os parece? Venga, vamos a democratizar el sistema. ¿Quién dice que vamos a trabajar en alguna marca de vino? Levantad la mano. Venga, levantad la mano, que yo os vea. Good democratic. O una boutique de un hotel. So, what is it again when we look at the arrow? Muy bien, vamos a ver este sistema de flecha. Vale. Si vamos a crear una bodega, ¿qué estamos consiguiendo? ¿Qué estamos ofreciendo a la gente en este viaje, ¿no? ¿Cómo les ayudamos? Vale, para responder a esta pregunta, vamos a ver a otros que hayan hecho algo similar. Pensad en una marca de juguetes, y no es porque yo sea de Dinamarca, ¿no? Pero lo interesante de Lego es que si pensamos en lo que hace Lego, ¿no?, es que si, ¿no?, como padre, como madre, nunca te sientes culpable de darle el Lego a tus hijos. Te sientes guay, ¿no? Y es que está muy bien, ¿no?, que tus hijos juegan con el Lego. Es una buena experiencia. Bueno, Lego, ¿qué dice?
Bueno, pues que quiere inspirar y ayudar a desarrollarse a los constructores del mañana, del futuro, ¿no? Y suena bien. Vamos a ver otro ejemplo, una marca de café americana, en este caso. Se llama Happy. Y no venden café, venden felicidad, ¿no? Entonces, yo si no me tomo un café por la mañana, no estoy muy contento, ¿no? Me pongo de mal humor, ¿no? Y cuando voy a un hotel, si solo hay café de estos fríos, pues no me siento muy bien. Entonces, como marca de café, lo que estás haciendo en este caso es vender alegría. Y puedes vender, pues no sé, café brasileño, granos de café brasileños, tal cual, lo que tú quieras, ¿no? Pero si tienes esta marca que te habla de felicidad, pues está muy guay, ¿no? Te genera alegría. Es una plataforma como fácil, ¿no? Desde la que puedas hablar fácilmente con la gente porque estás difundiendo felicidad. Y ahí hay un elemento muy interesante, ¿no? Vender felicidad es diferente de vender café, claro. Y luego tenemos este grupo de hoteles, se llama Soho House. Han tenido sus problemas financieros, pero lo que Soho House ofrece a sus huéspedes es la creatividad. Quieren atraer a invitados creativos. Tiene estudios de podcast, tiene charlas creativas, tiene aplicaciones donde las personas, los huéspedes pueden ayudarse, etc. Es verdad que pernoctas en el hotel, pero lo que te venden es una promesa de una comunidad. Es decir, si te quedas en el hotel, vas a ser más creativo y vas a formar parte de una comunidad creativa. Y yo creo que esa diapositiva ayuda mucho. Nos ayuda mucho a la hora de pensar en el cómo. Vamos a quedarnos con el vino, ¿no? Que eso es lo que hemos decidido. Vamos a pensar en el vino. Entonces, ahí arriba vemos qué están diciendo los competidores. ¿Qué promesas están realizando los competidores? ¿Qué dicen los competidores? Vale, calidad, familia, bueno, las cosas más típicas, ¿no? Pues divertirte con los amigos, comida, la conexión con la comida, los alimentos, cosas muy clásicas, ¿no? Promesas clásicas. Vale. ¿Qué es lo que ofrece tu producto? O sea, es decir, ¿qué te da el vino? Pues una sensación de estar conectada con los otros, quizás la reflexión, ¿no? Pues un vaso de vino te ayuda a pensar, una experiencia culinaria. Y luego tenemos que pensar en qué podemos conseguir. Por ejemplo, el café da lugar a felicidad. ¿A qué da lugar tu producto? Y luego hay que encontrar esa cosita que está en el centro, que es el vacío del quién. Es decir, ¿quién puede dar a los clientes ese algo que no pueden encontrar en ningún otro sitio? Lo primero que suelo hacer yo, por lo menos, puedo hacer lo mismo en diferentes categorías, porque todo eso se trata, al fin y al cabo, de qué papel podéis jugar en la vida de la gente. Es, al fin y al cabo, psicología. Si tú quieres, no sé, vivir una vida feliz, pero la vida puedes tener diferentes dimensiones, pero la vida es como una silla. Si pierdes tu casa, bueno, pues si luego pierdes también tu pareja, tus amigos, pues todo se convierte un poco más inestable, porque necesitas 4 patas. Y en cualquier categoría tenemos cosas que están sobrecomunicadas, es decir, que ahí es muy difícil entrar. Vamos a dar un ejemplo para que todo se quede un poco más claro. El vino, por ejemplo, podría tratarse de amigos, pasión, cocina. Y hacemos un mapa, ¿no? Y luego vemos dónde están los huecos, ¿no? ¿Dónde están las lagunas? No estamos llegando, por ejemplo, a influir en las finanzas, ¿verdad?
No se habla mucho, ¿no?, de las finanzas en relación con el vino, ¿no? Hay, por ejemplo, marcas de vino que se dirigen solamente a CEOs, a los ejecutivos. Bueno, no sé, pues podemos tener un tipo como una página de LinkedIn para vino. La salud, por ejemplo, normalmente no se habla de la salud en relación con el vino. En café sí, un poquito más. La familia y el vino, bueno, si excluimos a los niños, igual sí. El trabajo y el vino, no se habla mucho, ¿no?, de eso. Después del trabajo, igual sí. Quizás algunos, no sé, ejecutivos de traje están hablando de vino después del trabajo, quizás. Pero bueno, todo eso es muy interesante, por lo menos para reflexionar. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, en una bodega para cambiar todo eso, cambiar el mapa? Vamos a pensar en el coñac, por ejemplo, porque el coñac podría ser negocios, trabajo, cerrar algún acuerdo, etcétera. Es algo creíble. ¿Y el whisky? ¿Y el whisky qué? El whisky tiene esa especie. No estás pensando, ¿no?, en un sofá de cuero con un puro. Quizás hay otras connotaciones. Y viendo todo eso, vemos que podemos hacer muchas cosas. Si pensamos en los hoteles, sobre todo los hoteles boutique, entonces se abre el mapa por completo. Y si vas por el mundo, habrá alguien en el mundo que está dirigiéndose sus esfuerzos a estas necesidades. Y el vino no tanto, y el aceite de oliva tampoco. Hay mucho hueco que se puede llenar. Y es donde podemos empezar a decir, vale, pues el trabajo, finanzas, familia, romance. No sé, el vino con el romance, sí, pues sí, podría haber, no sé, alguna conexión aquí, un picnic en la bodega, un picnic romántico, etcétera, que podría dar lugar a otra cosita. El día de San Valentín se puede regalar vino, etcétera. Pues ahí yo creo que hay bastante potencial. A veces podemos combinar esas categorías. Si tenemos una categoría sobrecomunicada, pues podemos combinar dos cosas o tres cosas. El Lego, por ejemplo, si pensamos en el Lego, el desarrollo personal, por supuesto. Luego, pasión, diversión y emoción, y también amistad. Ya tenemos más cosas. Eso es una marca de cerveza. Seguramente la conocerás. Y lo emocionante de Corona es que a nivel global cambia mucho. Bueno, porque habla de océanos, playas, divertirse, naturaleza. Ellos han invadido, han ocupado un territorio que estaba vacío. Pero no había ninguna otra marca de cerveza ahí. Y ahora ya han convertido una pequeña marca mexicana de cerveza y la han convertido en un negocio multimillonario, simplemente buscando esa posición que nadie más había adoptado. Y luego tenemos este otro ejemplo, se llama Kind Snacks. El fundador, Daniel, fue de Israel, un país muy dividido, a los Estados Unidos, otro país muy dividido. Y él pensó, ¿qué necesitamos en ese mundo? Generosidad, amabilidad. Y él dice, Kind Snacks se hacen con ingredientes que son más generosos con tu cuerpo, con el planeta. Y como antes os he enseñado, ahí no sé qué he hecho algo mal, que ya me he perdido. Eso es lo malo de tener tres botones, que no sabes qué botón dar. Vale, ya está ahí. Parece que sí. Ahí, estamos aquí. Tiene que tener una relación con los productos y los servicios que estás ofreciendo. Y eso es lo que hace Kind Snacks. Entonces, habla de generosidad, kindness en inglés. Y yo cuando fui a hablar con Daniel, él me dijo que cada año hacen una encuesta dentro de la empresa. El 86% de la plantilla
dice que ellos mismos se habían convertido en personas más generosas después de empezar a trabajar en Kind Snacks. Están en la frontera entre México y los Estados Unidos. Dejan agua, alimentos para las personas que están intentando entrar en el país. Eso es generosidad. ¿Podemos asociar una bodega con la generosidad? ¿Por qué no? Digamos, vale, pues tenemos una bodega sostenible, vale, eso sí. Bien, nosotros tratamos el suelo con generosidad. Podremos incluso practicar la agricultura regenerativa. Nosotros tratamos las uvas con generosidad a mano, con lotes pequeños, no lotes grandes. Queremos tratar lo que contiene la uva con toda nuestra generosidad y quizás podemos saborear esa generosidad al beber el vino. Entonces, si tenemos una bodega que promociona la generosidad, eso sería una experiencia bastante diferente, ¿no? Distinta. ¿Cómo podemos transmitir generosidad a la hora de hacer la reserva? Por ejemplo, que si podemos darles un pequeño obsequio, ¿no? Un pequeño corazón o algo así. Y eso ya cambiaría algo y cambiaría la marca, pero de forma creíble. Bueno, pues yo puedo ir a visitar una bodega y después de ir a la bodega generosa, pues yo también me siento más generoso y trato mejor a mi pareja, a mis hijos, etcétera. He preguntado a ChatGPT. Le he pedido, dame algunos nombres de algunas bodegas que tienen una asociación muy estrecha con diferentes valores. Y como hemos dicho antes, tenemos que comprobar las respuestas porque son respuestas generadas por la IA. Y no sé si quizás las respuestas no son del todo ciertas. Pero bueno, hay algunas bodegas que tienen una asociación con la salud, con el mindfulness, el desarrollo personal, etcétera. Entonces, podría ser algo creíble. Pero bueno, vamos a quedarnos con la generosidad, la amabilidad, el kindness en inglés. Vas a ayudar a tus clientes a convertirse en personas más generosas. Eso sería un poco nuestra mantra, ¿no? Como bodega. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos transmitir esa generosidad en todo momento? Desde el producto al sitio donde pueden comprar el producto, en el precio del producto. Vamos a pensar un poco en ello. Bueno, aquí tenemos ese pequeñín. Yo cuando empecé a trabajar en la publicidad, la marca, los mercados estaban en control. Nosotros tenemos el control. Hoy en día, ¿quién controla el mundo? Pues ese pequeñito que vemos en la pantalla. Las personas, los ciudadanos, generamos mucho más contenido que incluso las plataformas más grandes. Estamos al mando, nosotros y nosotras. Entonces, ¿cómo podemos convertir a las personas en participantes en vez de un grupo diana? No me gusta nada ese término, grupo diana. Estás hablando de una diana, es muy agresivo. Tenemos que cambiar la mentalidad y tenemos que pensar, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a las personas en su propio viaje? Es lo que os he enseñado antes en Instagram, ¿no? De ese plato vegano. Bueno, aquí tenemos a esa joven sueca, quería conseguir un trabajo en Starbucks. No consiguió el trabajo por su pelo. Le encanta el café. Pero eso fue muy interesante para nosotros, porque ella, ¿qué hizo? Creó su propia marca de café, que se llama Willys, de cafeterías. Willys, ¿qué es? Es básicamente una bicicleta. Una bicicleta que lo tiene que llevar una persona que quiere comprar. La bicicleta es como una franquicia. Si tú quieres poner en marcha un Starbucks, necesitas muchísimo dinero. Pero si quieres regentar un Willys, pues necesitas $5,000, no más. Es algo mucho más asequible, ¿verdad?
Es un modelo completamente distinto. Antes he hablado de la parte transformadora del café. Y aquí tenemos un ejemplo de ello. Estamos convirtiendo a un cliente en una persona que vende café, que hace café. Ella comenzó en Estocolmo, puso la bicicleta fuera de Starbucks, que me pareció muy interesante. Hay un vídeo en YouTube, si queréis verlo, y ella vendió más café que dentro de Starbucks. Porque ¿dónde consigues la mejor experiencia como cliente? Claro, vamos a Starbucks y ya sabemos qué es la experiencia. Y luego los que trabajan para ese microfranquicia se llaman wheelers, los que andan en bicicleta. Había muchísimas motivaciones por juntarse a esa experiencia. Yo hablé con un señor en el Líbano y él me dijo, desde el Líbano, pues si consigo un trabajo tradicional solo voy a poder trabajar 8 horas, pero si cojo una bicicleta Willys, esos puedo trabajar todas las horas que quiera y yo quiero dar de comer a mi familia. Hay muchas motivaciones muy distintas y que tenemos que tenerlas en cuenta todas. Y luego tenemos que pensar en los hoteles y los huéspedes de los hoteles. Casi todos nosotros hemos ido a quedarnos una vez en un Airbnb, ¿no? Y sabemos cómo funciona la plataforma. Pero mi hija de 16 años hace marketing mucho mejor, si nosotros queremos, por ejemplo, poner nuestra casa en Airbnb, mucho mejor que yo. Porque muchas veces las plataformas son muy conocidas y ya no funcionan. Y hoy en día los que tienen 15 años saben mucho más que marketing que nosotros. Entonces tenemos que convertir eso en una ventaja, no un inconveniente. Podemos imprimir una pistola con nuestra impresora 3D. A mí me parece terrorífica esa idea, pero es real, es lo que hay. Y aquí tenemos otro modelo. Quiero compartir ese modelo. Antes hemos visto la flecha, eso es la rueda. Hay que cambiar el marco. Nosotros como empresa tenemos que hacerlo todo y para pensar hasta qué punto podemos ceder el control a los clientes. En primer lugar, entonces, podemos decir nosotros promovemos eso de forma típica, ¿no? Hacemos la publicidad o contratamos una empresa de publicidad y ya está. Bueno, quizás podemos luego preguntar a los clientes algunas preguntas, qué prefieres, qué no prefieres, ¿vale? Luego podemos empezar a copromocionar con los clientes, para que los clientes sean los que transmiten nuestro mensaje. Y luego, al final, podemos convertir a los clientes en las personas que crean las campañas. Vamos a comprobarlo, vamos a ver cómo funciona. Y eso tiene que ver con dónde distribuimos el producto, el precio del producto. Esto es más difícil. Luego volveremos a ese tema y cómo publicitamos el producto y el producto en sí. Vamos a pensar en el alquiler de coches hoy en día. Es muy estúpido, ¿verdad? Si yo quiero alquilar un coche, tengo que ir al punto de recogida, recoger el coche, voy a donde quiera ir y luego tengo que volver, ¿no? Cuando termino. El modelo de distribución va en contra de lo que yo necesito. Hay muchas plataformas de car sharing hoy en día y es increíble porque es otro tipo de distribución. Yo recojo el coche donde lo vea y la devuelvo donde quiera. Entonces, hoy en día se está cambiando. Hemos hablado de eso antes, de ser mucho más humanos en cómo establecemos los marcos. Cerveza. Carlsberg. Eso es algo que hizo Carlsberg hace unos años que tuvo muchísimo éxito. Había algunos problemas con las elecciones, ¿no? Y ellos crearon las elecciones de las cervezas. Crearon 6 cervezas distintas y les preguntaba a los clientes qué cerveza quieres para hacerles partícipes. Y, de hecho, fue una campaña tan popular que duró 5 o 6 años.
Y luego al final la gente solía escoger 2 cervezas, incluso cuando se supone que solo se tenían que elegir una. Y tuvo mucho éxito, pero no debería de sorprendernos, porque cuando podemos decidir, invertimos mucho más de nosotros mismos en esa elección y en ese producto cuando tenemos una elección. Hay una marca americana que se llama Build a Teddy Bear, donde tú puedes construir tu propio osito de peluche. Tú puedes elegir cómo es el osito, la ropa que lleva, etcétera. Bueno, es una franquicia muy exitosa, muy americana. Pero es un poco lo que hace IKEA, ¿no? Tú mismo creas algo. No sé si conocéis esa marca. Es una marca de chocolate, no sé, igual aquí no sé, es muy conocida. Hay diferentes variaciones de chocolate, con frutos secos, con todo tipo de cosas. Eso es una de las tiendas donde tú puedes ir y tú puedes crear tu propia chocolatina dentro de la tienda. Y tú puedes tener una chocolatina personalizada. Es otra manera de crear. Si eso hubiera existido cuando yo era niño, habría pasado todo mi tiempo en esa página web. Lego Ideas, ideas de Lego, es increíble. Tú puedes crear tu propio modelo de Lego, lo subes a la página web y si consigues 10.000 votos, entonces empiezan a producirlo, fabricarlo. Tú puedes crear y diseñar tu propio modelo de Lego. Es increíble. Y ya sé que Nike ID y todo eso también han estado experimentando con la misma idea. Pero yo creo que en el futuro va a ser muy importante. Y luego tenemos diferentes campañas. Aquí tenemos una empresa que se llama REI. Funciona en el aire libre, ¿no? Black Friday. Que es esa locura, dice que vale, nos encanta, ¿no?, el aire libre, entonces vamos a cerrar, porque vamos a decir a la gente, no hay que venir a la tienda, hay que ir al campo, afuera, al aire libre. Y crearon todo un movimiento en el que la gente quería participar. Y cuando nosotros estamos investigando para escribir el libro, llamamos a los diferentes parques nacionales en los Estados Unidos porque tienen muchos datos. El día que nuevamente no va nadie se convirtió en uno de los días que más visitas recibieron. ¿Por qué? Porque sentían parte de algo. Al ir a los parques nacionales, estaban diciendo, yo no formo parte de esa sociedad consumista, loca. No. Yo estoy aquí fuera, estoy en la naturaleza, estoy al aire libre. Y hoy en día, esa plataforma tiene muchos socios distintos. Y así, eso es un ejemplo de cómo ellos han conseguido convertir a sus clientes en creadores de contenido. Si tú bebes un café happy, quieres compartir ese momento de felicidad. Entonces, creas contenido. Entonces, tenemos producto, distribución, publicidad y precio. Solo me quedan unos cuantos minutos. Entonces, tenemos que pensar en el precio. Tenemos nuestra bodega preciosa que promociona la generosidad, ¿no? Todo el mundo es más generoso, ¿no?, después de ir a la bodega. Producto. Vale. ¿Cómo podemos hacer que los clientes sean partícipes o participantes? Hacerles partícipes en ese producto, que es la generosidad. ¿Algunas ideas? Todas las ideas son buenas, pueden ser buenas. ¿Cómo podemos compartir la generosidad a través del vino? Bueno, por ejemplo, podemos ofrecer un 2x1. Una caja que contiene 2 botellas y puedes comprar 2 botellas por el precio de una, con la condición de que una de las botellas la tienes que regalar a otra persona. Eso sería generosidad, ¿no? ¿Algo más? ¿Qué se nos ocurre?
necesitamos café, ¿no? O igual necesitamos vino. Yo creo que vino. Yo creo que vino ya ayudaría mucho más. Y no es justo, yo entiendo que es que yo estoy aquí en el escenario y vosotros ahí abajo. Es difícil, entiendo. Bueno, distribución. Vamos a pasar a la distribución. ¿Dónde podemos ofrecer nuestro vino generoso? ¿Dónde podemos vender nuestro vino para mostrar lo generosos que somos? ¿Vale? Por ejemplo, podemos ir a distribuir el vino a las residencias de ancianos. ¿Vale? Muy bien. Muy buena idea. Estoy viendo ahora la segunda temporada de Landman. No sé si habéis visto esta serie de televisión, pero tenía, no sé, un momento, una escena loca donde organizan fiestas en residencias de ancianos y les dan mucho alcohol y, bueno, bailan y tal. Muy bien, buena idea. ¿Dónde más podemos ir para mostrar la generosidad de nuestro producto? Las personas que trabajan duro, pues después de una larga jornada, una jornada muy dura, quizás podemos ofrecerles un vinito para recompensarles. Por ejemplo, durante la pandemia queríamos mostrar nuestra generosidad y agradecimiento a los profesionales sanitarios, pues algo así. Y quizás podemos hacer algo extraordinario que tiene que ver con la generosidad, para que otros también puedan empezar a promover la generosidad. Y ahí también podemos empezar a hablar de la sostenibilidad sin utilizar el término sostenibilidad. Tenemos que tratar mejor a nuestro planeta, tratar a la gente mejor, etc. Son cosas en las que podemos participar. Y luego el precio. El precio es difícil, fijar el precio, porque cuando le preguntamos a la gente cuánto están dispuestas a pagar, pues solo están dispuestos a pagar más por productos que tengan un valor percibido muy alto. Pero bueno, con nuestra bodega podemos hacer algo, ¿no? Con la generosidad podemos reducir el precio para ciertos grupos de personas, ciertos colectivos, por ejemplo. ¿Qué más podríamos hacer con el precio? ¿Alguna idea? Por ejemplo, si compras el vino como regalo, pues puedes conseguir un descuento, ¿no? No lo compras para ti mismo, lo compras como regalo. Pues si lo puedes probar, pagas menos. O, por ejemplo, si queremos, para seguir con la idea de las residencias de ancianos, pues queremos celebrar los abuelos, por ejemplo, quizás un día, como una campaña de publicidad. Es decir, es muy importante valorar y celebrar las personas mayores de la familia. Y aquí tenemos esa caja que es especialmente diseñada para que sea un regalo para los abuelos, para mostrarles nuestro agradecimiento. Y tiene un precio menor. Y quizás es pues, un vino especial para los abuelos. Entonces, la pregunta fundamental es una pregunta distinta a la que solemos plantearnos. ¿Cómo podemos dar más poder a los consumidores? ¿Cómo podemos empoderar a las personas? En vez de verles como una diana, ¿cómo podemos dejarles decidir a ellos? Y para terminar, este año, bueno, el año pasado, perdón, realizamos una encuesta y eso tiene que ver con la publicidad, es muy específico, pero bueno. Analizamos las campañas más eficaces, más efectivas de los diferentes años. Campañas de publicidad, por supuesto. Lo hicimos para poder conceder un premio. Pero luego analizamos cuántas de esas campañas tenían que ver con temas sociales. Las campañas más eficaces, efectivas a nivel global en los últimos años. Y gran parte de estas campañas tenían temas sociales y medioambientales. Entonces, cuando la gente habla de la sostenibilidad y por qué importa, ¿por qué eso hace que la campaña sea más efectiva?
¿Por qué es efectiva la publicidad? ¿Cuál es el ingrediente clave en una publicidad, una buena publicidad? Te hace sentir algo. Es la emocionalidad. ¿Sientes algo o no? Esa es la clave. Las mujeres son mucho más listas que los hombres, lo puedo decir, ¿eh? Porque nosotros, los hombres, siempre intentamos escondernos. Claro, intentamos parecer intelectuales, etcétera. Defendemos nuestras decisiones con argumentos racionales, etcétera. Pero si yo le pregunto a mi pareja, ¿por qué has comprado el MacBook, por ejemplo? Y dice, porque me gusta, y ya está. Es guay. Ella entiende mucho mejor sus emociones y entiende mucho mejor en qué se basan las decisiones de compra. Entonces, hay que pensar en lo que hacemos actualmente en nuestros negocios. Antes hemos hablado de la digitalización. Pero cada uno de estos esfuerzos que hacemos, ¿hasta qué punto nos provoca una sensación de placer? Algunos dicen que la mejor publicidad del mundo son las cosas que odiamos o amamos. Y es verdad. Yo tengo amigos, que odian a Apple. Y eso está bien, porque tienen una posición muy clara que ellos han adoptado. Hay gente que odia Corona, la cerveza Corona, que no le gusta. No me gusta lo que significa la marca, etcétera. Y si hablamos de fútbol, todos amamos a un equipo y todos odiamos a otro equipo, ¿no? En el mundo del fútbol. Y esa es la clave, ese es el secreto. ¿Y por qué es una campaña más eficaz si habla de sostenibilidad? Porque en cuanto a la sostenibilidad ya no hablamos solamente de un producto o de un servicio, hablamos de cosas que forman parte de nuestra vida, ¿no? Hablamos de comunidad, hablamos del aire libre, hablamos de ingredientes sanos, etcétera. Visité una startup holandesa que se llama Hollies hace un par de semanas y en Hollies pues han creado una empresa de cereales sin azúcar, ¿no? Porque si pensamos en los cereales que tomamos para desayunar, ¿qué son? Pues que son azúcar. Hay tanto azúcar en nuestro desayuno. Pensemos, ¿no?, en su posicionamiento, un posicionamiento claro, ¿no? ¿Por qué empezar ya desde por la mañana tomando azúcar? Eso es un posicionamiento muy claro. Por lo tanto, para mí todo esto va de liderazgo. Y para mí los mejores líderes, las marcas más valiosas del mundo son aquellas que son transformadoras. Nike, ¿no?, que te anima a hacer deporte. Apple, antes de ser una gran marca, hablaba mucho de creatividad. Lego, ¿no? Todas estas marcas se han construido alrededor de una transformación. ¿Por qué? Porque así generan una relación muy poderosa, muy potente. Podemos, ¿no?, mencionar muchas empresas tecnológicas. No sé, Spotify, ¿lo utilizáis? Levantad la mano. ¿Quién usa Spotify? Lo sorprendente de Spotify es que genera una especie de adicción incluso. Spotify me conoce, sabe cuál es mi gusto musical. Y cada semana me dan un par de canciones que yo ni conocía y me proponen, ¿no? Escucha esto, ¿no? Yo he conocido cosas como Amapiano gracias a Spotify, yo qué sé, y eso me ayuda a expandirme, a crecer, a ampliar mis horizontes musicales, a escuchar otras cosas. No es solo una suscripción, es algo mucho más valioso que eso. Cuando subieron los precios a mucha gente le dio miedo, ¿no? Pero yo los cálculos que hice fueron los siguientes, ¿no? 5 euros, ¿vale? Tengo que pagar 5 euros, pero estoy ampliando mi horizonte musical. Es que si no, perdería esa capacidad de crecer. Y me merece la pena. Ese es el poder de las marcas transformadoras. Y aquí tenemos 3 cosas a modo de conclusión. No seamos héroes, pensemos en cómo podemos hacer que la gente sean héroes, ¿no?
No entremos en una cruzada por la sostenibilidad. Asegurémonos de que la gente va a ser más sostenible en sus comportamientos. Marquemos una diferencia transformadora en la vida de la gente. Y, en tercer lugar, pensemos cómo empoderar a la gente a través del marketing. Y esta es la última diapositiva antes de finalizar. Si os interesa la investigación que he compartido aquí, la semana que viene vamos a hacer un webinar gratuito al que os podéis unir, por supuesto, y podéis participar, y ahí vamos a compartir más cosas sobre distintas palancas creativas que se pueden aplicar de manera eficaz para mejorar nuestra comunicación y que sea más eficaz. Por lo tanto, muchísimas gracias. Este ha sido el taller. He hablado más que nunca en ningún taller que haya hecho. Creo que el año que viene necesitaremos una copita de vino. Necesitaremos un sponsor, ¿no? Venga, pensad en una marca que conozcáis, que sea ¿no? una bodega amable y que en esa amabilidad y para difundir esa amabilidad quieras ser el sponsor de este espacio y nos dé una copita de vino. Muchísimas gracias por vuestra atención. Por favor, muchísimas gracias